Con motivo del Día Internacional del Holocausto, hoy vamos a hablar de Irena Sendler. Recordemos esa enfermera, esa trabajadora social en el gueto de Varsovia. Debemos recordar que fue denominada por su excelente labor durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que fue llamada el ángel del gueto de Varsovia. Irena nació en Varsovia el 15 de febrero de 1910. Estamos hablando hace 110 años. Su nombre, en la infancia ella fue conocida también como Irena Szyszanowska. Su padre, Stanislao, era un médico muy reputado, que atendía a todo el mundo, independientemente de nacionalidad, de creencias. Ciertamente muchos de sus pacientes eran judíos. Es más, su padre falleció cuando el médico que os comento, falleció cuando ella tenía 7 años de edad, en plena Primera Guerra Mundial, en 1917, cuando tras contraer un tifus que había sido transmitido por alguno de sus pacientes. Lo cierto es que la comunidad judía, cuando falleció Stanislao, ofreció a pagar los estudios de Irena, que estudió en Varsovia, en la Universidad de Varsovia. Recordemos que cuando ella tiene 29 años, el 1 de septiembre de 1939, el Tercer Reich, Hitler invade Polonia el 1 de septiembre de 1939. Ella era enfermera en el Departamento de Bienestar Social en Varsovia, trabajaba allí en una serie de comedores de la ciudad. Lo cierto es que trabajó intensamente, ayudando a paliar el sufrimiento de miles de personas, como le había enseñado su padre, independientemente de si eran católicas o judías. Lo cierto es que proporcionaba alimentos a ancianos, a pobres, a huérfanos. Además, entregaba medicina, ropa, dinero. Sabemos que los nazis, en la Europa, gran parte de la Europa ocupada, y sobre todo en Polonia, establecieron una serie de guetos. Recordemos el gueto de Cracovia, pero en el caso de Irene Sendler, recordemos el gueto de Varsovia. Fueron lugares donde concentraron y segregaron a la población judía. Horrorizada Irena por las condiciones en las que allí vivía, se unió al Consejo de Ayuda de los Judíos Alcegota. Lo cierto es que Irena intentaba salvar a muchos de los niños, intentando darles nuevas identidades. Tuvo un método, tuvo una metodología para esta salvación, para salvar a más de 2.500 niños. Escondía en pedazos de papel las identidades de los pequeños, les buscaba nuevas familias y apuntaba en esos pedazos de papel nuevas ubicaciones, los cuales escondía, los enterraba dentro, los metía dentro de unos botes y de unos frascos de conservas, de lata, bajo un gran manzano, en un jardín que tenía un vecino, frente a los barracones incluso de los soldados de la Wehrmacht. El 24 de octubre de 1943, incluso debido a sus actividades, Irena fue detenida incluso por la Gestapo, que fue llevada a la prisión de Pavia, donde fue torturada, pero no reveló ninguno de las localizaciones de los nuevos hogares de estos niños. Años después se encontró una estampa de Jesús misericordioso con la leyenda Jesús en ti confío, que conservó consigo hasta 1979, momento en que se la dio a otro gran polaco, San Juan Pablo II, recuerden, antes de 1978, conocido como el cardenal Wojtyła. Lo cierto es que por su magnífica labor, ella fue incluso reconocida por el Estado de Israel. Recuerden, el Yad Vashem es una institución israelí que significa un monumento y un nombre. Busca recordar la memoria de las víctimas del Holocausto. Esta dignidad de justo entre las naciones pretende rendir honor, el máximo honor, a aquellas personas que, sin ser de ascendencia judía, sin tener la confesión la religión de los judíos, prestan ayuda de forma altruista y
por su conducción de judíos, sobre todo en la época del Tercer Reich y durante la Segunda Guerra Mundial, la época sobre todo durante el Holocausto. Estas personas reciben ese título de justo entre las naciones y, entre otros privilegios, el nombre del Estado de Israel les da una inscripción que remite a una frase, recuerden, del Talmud, que simboliza la fe en la humanidad. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Irene Sendler salvó más de 2.500 niños. A Irene Sendler, que sepan ustedes que le concedieron esta dignidad en 1965, el 19 de octubre de 1965 concretamente. Recuerden también que fue candidata al Premio Nobel de la Paz un año antes de su muerte, en el año 2007, aunque finalmente no resultó elegida. Sin embargo, la República de Polonia le otorgó la distinción, la más alta, de ser nombrada Dama de la Orden del Águila Blanca. Fíjense, un reconocimiento merecido después de años de haber sido negado este reconocimiento u obviado durante el régimen comunista que imperó en Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1945. Falleció el 12 de mayo, fíjense, el 12 de mayo de 2008. Tenía 98 años de edad y además falleció el Día Internacional de la Enfermería, cuando había efeméride. Recuerden, el 12 de mayo de 1820 había nacido Florence Nightingale. Pues el 12 de mayo de 2008, con 98 años de edad, falleció nuestra heroína, esta otra gran heroína. Terminamos. Hagamos una reflexión ética. Irena, como le había enseñado a su padre Stanislao, respetó y defendió la vida humana por encima de cualquier otra circunstancia. Ella misma lo afirmaba. La razón por la cual rescató a esos niños del gueto de Varsovia tenía su origen en su familia, en su hogar, en su infancia. Ella fue educada en la creencia de que una persona necesitaba ser ayudada de corazón sin mirar su religión o su nacionalidad. No olvidemos que, como les dije anteriormente, esta enfermera y trabajadora social salvó esos más de 2.500 niños. Fue conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Recordemos, no olvidemos en este día que conmemoramos el Holocausto, que no se vuelva a repetir. Recordemos la frase de Santayana: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir. Y agradecerle sobre todo a Jesús Cortés, al profesor Jesús Cortés, la invitación para grabar este video. Muchas gracias.